¿Sabías que podés hacer un proyecto de scrap con una sola hoja? ¿Sabías que existen técnicas para organizar los elementos en una página? ¿Tenés algunas fotos sueltas que no alcanzarían para hacer un álbum completo, pero te gustaría scrapearlas? En este podcast vamos a introducirte en uno de los formatos más viejos de scrap, que son los layouts, que estoy segura que te van a gustar y te van a servir un montón. Bienvenidas y bienvenidos a Apología del Scrapbooking, un podcast donde hablamos sobre el apasionante mundo de la preservación y documentación de recuerdos a través del scrapbooking. Si te fascina la fotografía y los papelitos, como a mí, acá hay un lugar para vos. En este podcast vamos a recorrer muchas historias, técnicas y perspectivas sobre scrapbooking, para que puedas enamorarte de esta técnica y hacer apología de esto conmigo. Suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Soy Natalia Rodríguez Cámara, de Mandarín Scrap, y te invito a que compartamos este momento. En el capítulo de hoy de Apología del Scrapbooking vamos a hablar de los layouts. En este tercer podcast de Apología del Scrapbooking voy a hablarte de los layouts, que son estos proyectos de scrap que se arman en una sola hoja, a veces pueden ser 2 hojas, y tienen una estructura plana, es decir, no son álbumes, tienen una estructura de hoja. Y como siempre, haciendo por supuesto apología del scrapbooking, voy a darte algunos consejos útiles para promover a que te animes a usar este formato si todavía no lo conoces, porque es muy versátil y porque es una excelente práctica de composición para scrap. Vamos a empezar este recorrido definiendo, por supuesto, qué es el layout, explicando cuáles son los principios básicos del diseño de un layout. Vamos a hablar luego del layout dentro del scrapbooking y los elementos principales que deben estar presentes. También voy a darte algunas recomendaciones generales y criterios que yo uso para armar mis layouts. Y voy a hablarte, como siempre, de los motivos por los que vale la pena hacer este tipo de proyectos. Así que empezamos. ¿Qué es un layout? El layout es un plan de diseño. Es como la fundación del diseño. Es como la representación del espacio o plano sobre el que se van a dibujar la distribución de los objetos, las imágenes, el texto, etc. También se puede tomar como, por supuesto, una plantilla de diseño que nos va a guiar, nos sirve como guía para combinar la disposición de los textos y los gráficos en un mismo ambiente. El layout le da la estructura al diseño y lo hace más fácil de transitar con la mirada, porque en todo trabajo de diseño, lo que se busca es enfatizar determinados espacios y aplacar otros, así como también se construye un recorrido visual para que todos los aspectos del diseño queden dentro de la composición. El layout o el plan de diseño se usa en muchísimas disciplinas, como por ejemplo en el diseño web, en la arquitectura, en el diseño gráfico, en el arte y en muchas más. Tiene 5 principios básicos que te van a permitir crear un buen diseño. El principio de proximidad se trata de usar el espacio visual para mostrar las relaciones entre los contenidos. Es decir, que buscamos que todos los elementos que están relacionados estén agrupados juntos. Y los elementos que no están relacionados deberían quedar separados para enfatizar visualmente que se refieren a cuestiones distintas. Por ejemplo, separar los textos de los objetos. El segundo principio es el del espacio en blanco. Es una parte vital de toda composición, que no significa literalmente que sea un espacio blanco. Se trata de espacios negativos donde no hay elementos ni texto. Por ejemplo, los espacios entre los textos y los elementos, incluso los márgenes superiores e inferiores. El espacio blanco te permite definir y separar los contenidos, pero sobre todo te da un respiro visual. El tercer principio es el principio de la alineación. Se trata de la necesidad de alinear los objetos que están vinculados, imaginando una cuadrícula que nos permite definir dónde deben ir los objetos que se vinculan. Esto
Va a hacer que tu composición sea más fácil de transitar o de navegar. El cuarto principio es el principio de contraste. Se trata de diferenciar los objetos que no están relacionados. El contraste tiene distintas funciones. Permite captar la atención de la mirada, crear énfasis o crear atención en lo importante de la composición. Hay muchas estrategias para crear contraste. Se puede usar color, peso visual o usar estilos contrastantes de texto. Este principio está muy ligado a una estrategia visual que se llama jerarquía, que puede ayudar a la mirada a navegar el trabajo, ya que está creando una guía con distintos tamaños y colores para decirle dónde empezar a mirar y dónde seguir. El quinto principio es la repetición, que es un recordatorio de que todos los diseños deben tener un aspecto consistente. Esto se logra creando una estrategia de repetición de distintos elementos. Esta estrategia aplica tanto a los colores como a la tipografía y a los elementos. Esto hace que el trabajo sea más fácil de mirar y de leer. Los layouts en scrapbooking. En scrapbooking, el layout es otro soporte o formato para documentar con fotos. Es mucho más sencillo, ya que por supuesto no requiere la elaboración de una estructura. También es más reducido en cuanto a la cantidad de fotos que podemos trabajar. Es un trabajo más bien de composición para una o pocas fotos plasmadas en una sola hoja como soporte. Un layout en el scrapbooking es una composición visualmente atractiva que combina fotografías, papel decorado, adornos y texto para contar una historia específica o capturar un momento especial. No solamente resalta las imágenes, sino que también añade contexto, emoción y estilo. Habitualmente se usa el tamaño tradicional de scrap, que es el de 12 pulgadas por 12 o en centímetros 30,4 centímetros por 30,4 centímetros, que es el formato tradicional de la hoja de scrapbooking. Y si bien ese es el tamaño tradicional y el más usado, se puede usar en otros muchos tamaños, por supuesto personalizándolo, por ejemplo en 8x8, 6x6, también en formatos rectangulares como A4 o el tamaño que necesites usar. No existe una forma correcta o incorrecta para armar un layout, pero existen algunas convenciones o pautas básicas que pueden guiarte para el diseño de tu layout. Entre estas están los elementos que sí o sí deben estar presentes en tu proyecto, en tu composición. Estos elementos principales de los layouts son 4: el tema, la foto, el título y el journal. Ahora vamos a hablar de esos. El primero es el tema. El layout tiene un tema principal, que puede o no estar explícito. En general, el tema del layout deviene, por supuesto, de la foto, del momento que estamos trabajando, el recuerdo que estamos trabajando. Una vez definido el tema, se va a poder definir también y decidir los elementos que van a acompañar el proyecto, los papeles, si van a usar papeles decorados, los colores, los elementos accesorios. Por ejemplo, si queremos hacer un layout de un viaje a la playa con una foto familiar, no necesariamente vamos a usar la palabra viaje o playa en el proyecto, pero sí va a ser pertinente poner elementos como caracoles, reposeras u otros elementos que puedan acompañar conceptualmente el tema del layout. El segundo elemento principal es la foto. Si bien este punto obviamente está muy vinculado con el tema, con el punto anterior, la foto en realidad es un elemento separado del tema y es la piedra basal de mi proyecto. Es lo que va a generar que yo quiera hacer este trabajo. Y esto es lo más importante respecto de la foto. Cuando seleccionamos una foto, la foto se elige con el afecto, con la importancia, la relevancia que yo le voy a dar, que significa para mí. Por lo que no hay fotos que no sirvan. Todas las fotografías sirven para hablar de un momento, de una persona,
son un discurso en sí mismo, pero sobre todo son un documento que nos ayuda a traer ese momento que queremos scrapear, que queremos trabajar desde el pasado al presente. El tercer elemento principal es el título. Todos los layouts tienen título. El título es lo que le va a otorgar un enfoque a nuestro proyecto y constituye una referencia. Para titular se pueden usar stickers, calcomanías, letras troqueladas o simplemente se puede imprimir. El título no siempre tiene que estar en la parte superior, esto es importante, se puede colocar en cualquier lugar, siempre que atraiga la atención del espectador. Por lo general, los ojos del espectador escanean el diseño en busca de un título cuando miran un diseño. Por eso es tan importante que tenga un título. En algunos casos también se pueden usar subtítulos que tampoco están necesariamente debajo del título, pueden estar en cualquier parte del diseño, pero se van a destacar menos que el título por su tamaño e importancia en el diseño, por esta estrategia visual que ya comentamos que es la jerarquía. El cuarto elemento es el journaling o el relato. Y constituye otra parte fundamental de estos proyectos. Se trata de un relato, un texto que acompaña la foto, el recuerdo, que termina de definir y darle detalles a esa foto para nosotros, para cada uno, no para otros. Define para nosotros lo que dice y lo que significa esa foto. No es un epígrafe, o bien puede ser un epígrafe. El journaling es una forma de documentar con emocionalidad las sensaciones del momento, el sentimiento que forma parte de ese recuerdo que está plasmado en esa foto. Puede tratarse de descripciones breves que incluyan nombres, fechas, cartas, subtítulos, información básica, citas, letras o incluso poemas. Y si se tratara de un texto personal que yo quiero ocultar, se puede crear como un bolsillo para poner ese texto y que no quede visible. Algunas recomendaciones para armar layouts. Ahora vamos a hablarles de algunas recomendaciones o tips que yo uso para armar mis layouts. El primero es definir los tamaños. Antes de empezar a trabajar, recomiendo definir el tamaño de la foto y del texto para organizar y definir el tamaño del soporte que voy a usar y para que con eso luego podamos definir las dimensiones de los elementos, el tamaño de los elementos que vamos a usar y el título que vamos a usar. La segunda recomendación es respecto de los recortes de fotos. Siempre que tengamos que modificar el tamaño de nuestra foto, recortarle los bordes o quizás cortarla de alguna forma determinada, ese corte debe hacerse para mejorar la foto. Es decir, para eliminar información o partes de la foto irrelevantes como el marco, el fondo, que no aportan información. Si el corte es con una forma, la foto tiene que conservar la información que le da contexto o enfatizar los aspectos de la foto que son importantes para mi trabajo, para lo que estoy haciendo. Es súper recomendable cortar la foto antes de armar el boceto. La tercera recomendación es usar los sketches o bocetos. Antes de armar el layout definitivo, antes de empezar a pegar el proyecto definitivo, les recomiendo que hagan un boceto, o sea, un sketch del proyecto, incluyendo la cantidad de fotos que van a usar, el tamaño de la impresión que van a usar, el espacio que se va a destinar al escrito, la ubicación del título y todos los elementos que más o menos piensen que van a incluir. Existen un montón de sketches o bocetos que ya están disponibles y pueden usar para armar sus propios layouts. Y si recién estás empezando, estos sketches son un excelente ejercicio, pero además son una gran manera de empezar a hacer layout, porque ya directamente tenés todo organizado cómo deben ir los elementos. A estos sketches los podés encontrar con un montón de opciones en cantidades de fotos, en tamaños de texto, y vas a ver
que son súper versátiles y los encontrás en Pinterest y en un montón de páginas que justamente se dedican a hablar de layout. La cuarta recomendación que te voy a dar es respecto del número de fotos. No hay un número de fotos determinados para hacer layout. Se pueden usar un número importante de fotos en los layouts dependiendo del diseño. Vas a encontrar diseños donde hay muchísimas fotos. Lo que sí te recomiendo es agrupar las fotos por temática o por evento. Es decir, tienen que tener un punto de unión, algo que las vincule. La quinta recomendación que te voy a dar es respecto de los colores. Es recomendable limitar la cantidad de colores que se van a utilizar en un layout. En general, 2 o 3 colores son suficientes. Es conveniente elegir un color que destaque en el fondo como base y luego complementar dentro de la paleta con 1 o 2 colores más que complementen o contrasten con el color de base. Siempre estos colores tienen que tener como algún vínculo con los colores de mi foto, pero se recomiendan 3 colores dentro de la paleta que puede encontrarse en la foto. Muchos colores en un layout pueden hacer que tus fotos se pierdan en el fondo, o sea que el fondo compite con la foto y la foto debe ser siempre la protagonista. La sexta recomendación es referida a las formas. Si tu diseño incluye formas como un cuadrado, un rectángulo, formas geométricas, incluyendo las formas de los recortes de las fotos, hay que limitar la cantidad de formas que vamos a usar en el diseño, porque puede volver confusa la información. Es recomendable que predominen una forma o como máximo 2. La séptima recomendación es algo que yo uso mucho, que es hacerle una base a la foto. Recomiendo siempre ponerle un papel en la base, o sea, pegar la foto sobre un papel que de alguna manera contraste. La base debe como asomarse apenas a los bordes de la foto, pero esto va a permitir que la foto se destaque del fondo y se separe del fondo. Y eso le da mucho más protagonismo y solidez dentro del diseño. La octava recomendación es respecto de los adornos y la decoración. Se pueden incluir toda clase de adornos que nos ayuden a contextualizar el trabajo. Stickers, flores, botones, cintas, broches, ojales, todo lo que se les ocurra que pueda tener que ver con lo que están trabajando. Pero todos estos adornos deben apoyar el tema y el diseño y no deben desviar la atención de las fotos. No deben competir con las fotos. ¿Por qué y para qué hacer layouts? Existen muchos motivos para usar este formato, pero acá voy a tratar de resumirte los más importantes para mí. Primero, los layouts son un ejercicio de composición que nos afina enormemente la mirada para después usar este conocimiento en las tapas y en los interiores de nuestros álbumes. Como es un proyecto que no requiere trabajar una estructura previamente, está súper enfocado en el diseño y en la decoración. Y esto lo hace, por supuesto, como les dije antes, un excelente ejercicio. En segundo lugar, para quien no se anima o no ha podido avanzar en el pegado de las fotos en un álbum, este proyecto se encara directamente con las fotos. Y eso hace que se defina la decoración y el resto de los componentes desde ahí, desde la foto. Por eso también es un muy buen sistema para animarnos y ayudarnos a trabajar las fotos. Por último, este tipo de estructura permite scrapear esas fotos que quizás están sueltas o son poquitas para trabajar un álbum, sobre todo para aquellos
cuya gran parte de su vida fue documentada con las cámaras de rollo, como yo, que tenían un límite de fotos y no todas eran perfectas, por supuesto. El layout es un formato ideal para sacar la caja de fotos de la infancia y trabajar en esas fotos que representan algo importante para nosotras, para nosotros. Los layouts son, por supuesto, un gran formato para trabajar todas esas pequeñas piezas de nuestra historia y recuperar esos recuerdos para construir el relato de nuestra vida. Concluyendo, el layout es, por supuesto, un excelente formato para organizar y documentar tu vida. Podés solo hacer layout y no hacer álbumes. Es una excelente forma de hacer scrapbooking. Aunque puede parecer lo contrario, este tipo de proyectos dentro del scrapbooking es súper versátil, porque admite trabajar con una sola foto o múltiples, o con una hoja o dos, y podés ir trabajando distintos momentos, eventos de forma separada, y luego armar una gran carpeta con proyectos que definan y hablen de determinados momentos de tu vida. Así que anímate a usar este formato si es que nunca hiciste un layout, porque realmente vale la pena y te va a sorprender. Y para motivarlas a empezar a hacer layouts, vamos a publicar una serie de tutoriales para trabajar el layout en formato de 12 por 12 pulgadas, que es el formato tradicional de layout. Y si aún no los viste, también tenemos publicados algunos layouts en formatos de 6 pulgadas por 12 que los encontrás ya en nuestro canal de YouTube. Los layouts en el scrapbooking son mucho más que simples páginas de un álbum o páginas sueltas. Son testimonios visuales de nuestras vidas, ya sea que estés capturando momentos cotidianos o eventos especiales. Son una plataforma perfecta para expresar tu creatividad y preservar tus recuerdos. Quiero agradecerte enormemente por escuchar Apología del Scrapbooking, este podcast dedicado a las y los fans de las fotos y los papelitos. Si te gustó, déjame un like. Si tenés preguntas o comentarios, escribime, que tengo muchas ganas de saber de vos. Suscríbete al canal porque seguiremos subiendo podcasts sobre scrapbooking. Mi nombre es Natalia Rodríguez Cámara y estoy en Instagram como Mandarin Scrap. Seguime ahí, que publicamos novedades semanales que seguro te interesan. Y si querés conocer los productos de Mandarin Scrap, nos encontrás con ese nombre en Tienda Nube. Nos escuchamos en la próxima y acá te dejo mi mantra de regalo. Scrapear es construir el relato de tu vida, porque lo creas con tu trabajo, tu creatividad y tu mirada.